Hola, hola, hola. ¿Me pueden escuchar bien? Buenas noches, Buenas noches, auxiliar. ¿Me auxiliar. escucha? Sí, Ya. Buenas noches a todos entonces. Empecemos con la clase. Ya, en esta clase vamos a hacer este ejercicio de acá, que es el cálculo de la fuerza magnética. Vamos a hacer uno donde quiero llevar el mismo, un cable horizontal, un cable vertical y si quiere un cable inclinado. ¿Se logra ver bien lo que es la presentación o tienen algún problema? Sí, se ve bien. Ya. Recording in progress. Mira, entonces, fíjense lo que dice el enunciado. Tenemos un cable doblado en esta figura de acá que transporta una corriente de 22 amperes. Se haya colocado cerca de un cable recto y largo por donde circula una corriente de 15 amperes. Calcular la fuerza magnética resultante sobre el cable. Elija los valores de A, B, C y D. ¿Ya? Entonces, coloquemos los datos. Esta acá, este cable en color azul va a ser la corriente de 15 amperes. Corriente uno, 15 amperes. ¿Ya? Y el cable amarillo tiene una corriente de 22 amperes. ¿Qué más? Los valores de A, B, C y D, según su número de registro, vamos a darle los siguientes valores. Listo, tenemos los valores A, B, C y D. Entonces, ¿cómo empezamos este tipo de ejercicio? Colocamos nuestro sistema de referencia. Este tipo de ejercicio siempre vamos a trabajar en dos dimensiones. Puede ser X, Y, Z o X, Z. Eso va a depender de ustedes. ¿Ya? Yo lo normal es, yo trabajo con eh, Y y Z. Lo que es la parte horizontal va a ser Y y la parte vertical va a ser Z. ¿Ya? Entonces, siempre el punto de origen, fíjense, traten de que pase por el cable que genera el campo magnético. El cable al cual se le va a calcular el campo magnético es el cable amarillo. Entonces, ese cable amarillo siempre tiene que estar dentro del nuestro sistema de coordenadas. Y el cable que va a producir esa fuerza magnética tiene que pasar por uno de los ejes, ya sea por Z, Y o X. Eso quiere decir que va a ser nuestro punto de partida, nuestro punto de origen, ¿ya? Siempre tienen que tomar en cuenta eso. Hay veces también que este problema puede estar al revés. El cable puede ser vertical y el cable doblado se encuentra al otro lado. Eso quiere decir que uno de los ejes tiene que pasar por el cable que genera el campo magnético y el otro que corte o que esté sobre el cable doblado. Por ejemplo, aquí, ¿con qué sistema de coordenadas pueden trabajar?
podría ser con Z y este podría ser el eje X. ¿Sí? Traten entonces de que el área de trabajo siempre también sea el lado positivo de los ejes, ¿ya? Esa es una declaración. Hasta ahí todo bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, entonces procedamos a hacer los cálculos. Para que se produzca fuerza magnética, ¿qué tenemos que conocer? Primero, la fuerza magnética se da entre una intensidad, ¿ya? Una intensidad que circula por el cable, luego la longitud, producto vectorial, el campo magnético, ¿ya? Esa es la fórmula de fuerza magnética. Entonces, ¿dónde se va a calcular la fuerza magnética? En el cable doblado. El cable doblado tiene la corriente número 2. Luego, la longitud va a ser del cable doblado. Luego tenemos el campo magnético que atraviesa el cable doblado. ¿Quién va a producir ese campo magnético? Lo va a producir el cable que está en color azul. Entonces, según la dirección de la corriente y aplicando la regla de la mano derecha, el campo magnético resultante sobre el cable doblado sería entrante. Si es entrante, entonces es perpendicular al plano. Si en el plano estamos trabajando solamente con Z y Y, quiere decir que X estaría saliendo del plano, lo que es el eje X positivo. Pero nuestro campo magnético está en dirección contraria al eje X positivo. Eso quiere decir que nuestro campo magnético es contrario al eje X, por lo tanto va a tener un signo negativo. ¿Quién va a producir ese campo magnético? La corriente 1, por ende, entonces sería el campo magnético debido a la corriente 1. ¿Ya? ¿Cuál es el campo magnético que produce este cable de acá? Tenemos un cable infinito. Entonces, cuando es un cable infinito, aplicando ley de Ampere, nos da que el campo magnético es igual ¿a qué es igual el campo magnético? El campo magnético de un cable infinito es igual a mu sub 0 la intensidad dividido sobre 2pi por el radio de la curvatura. ¿Ya? Si estamos hablando del campo magnético producido por la corriente 1, sería entonces campo 1 producido por la corriente 1. Ahora R pasaría a cambiar de variables. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en los ejes Z y Y. El cable se encuentra sobre el eje Z, entonces, ¿cuál es el otro eje que nos queda? El eje Y. Entonces, a partir del eje Y, fíjense, vamos a tener lo que es el campo magnético. Se va a obtener lo que es el campo magnético. A partir del eje Y, fíjense, a medida que nos alejamos del cable, vamos a obtener un campo magnético. Ese campo magnético, a medida que nos alejemos, va a ir decreciendo. ¿Ya? Entonces, en vez de R va a ser lo que es la variable Y. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda? Listo, el eje Y. ¿Qué más nos falta acá? Nos faltaría la dirección. Entonces, este campo magnético es paralelo al eje X. Entonces, va a llevar la componente unitaria Y. ¿Qué más? Está en dirección contraria al eje X. Por lo tanto, este vector unitario sería negativo. Menos. Entonces, nuestro campo magnético vectorialmente
sería en dirección contraria al eje X con signo negativo. Lo arreglamos y nos queda lo siguiente. Campo magnético 1 es igual a mu sub 0, intensidad 1, el signo negativo 2pi, la variable y el componente unitario y. Solamente nos faltaría el signo negativo, ¿ya? Listo, ya tenemos entonces el campo magnético, la fórmula que vamos a utilizar. Procedemos a hacer el cálculo. Como esta sección, este cable tiene varias direcciones, o sea, es un cable doblado, entonces vamos a dividirlo por secciones. Este cable inclinado va a ser la primera sección, la segunda y la tercera. Entonces vamos a obtener tres fuerzas magnéticas. Calculemos la primera fuerza magnética. Para la primera fuerza magnética, vamos a aplicar entonces la fórmula. Fuerza magnética 1, ¿cuánto vale? Entonces, tenemos intensidad 2, tenemos el 22 amperes, tenemos la longitud. Entonces, la longitud acá sería todo esto, desde este punto al otro. ¿Cuánto vale esa longitud? Tenemos que entonces describirlo. Ahora analicemos, en todo este tramo de acá, hay que hacernos esa pregunta. En todo este tramo de acá, ¿el campo magnético es constante? ¿Ustedes qué dicen? Sí, A ver, No, fíjense que estamos en este punto y en este punto de acá. Son dos puntos diferentes. El primer punto se encuentra eh, en Y, según nuestros datos, en Y igual a 2 metros. Y el tercer punto se encuentra en Y igual 2 más 5 7 metros. ¿Ya? En estos dos puntos, el campo magnético es constante. Para 2 metros, ¿cuánto creen que sería el valor del campo magnético? Si reemplazamos, fíjense, mediante la fórmula, vamos a obtener un valor para 2 metros. Ahora, si reemplazamos de nuevo y obtenemos el valor para 7 metros, ¿ustedes piensan que sería igual? ¿Sería constante? no, 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 ¿ve? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Fíjense que en este tramo acá, por la fórmula, el campo magnético es variable. Entonces, en la fórmula de fuerza magnética, su longitud 1 pasa a ser diferencial de longitud 1, ya no longitud. L solamente se utiliza cuando el campo magnético sea constante. Si no lo es, entonces aplicamos lo que es el diferencial. Aquí dudas, preguntas. Entonces, para calcular el diferencial de longitud 1, solamente tenemos que tomar un pequeño pedazo del cable y ese va a ser nuestro diferencial de longitud 1. ¿Qué pasa? Este diferencial de longitud es paralelo a los ejes. ¿Qué dicen? No es paralelo, ¿no? Es inclinado, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para encontrar el diferencial de longitud? Hallar sus proyecciones. ¿Eso qué quiere decir?
Entonces, este diferencial de longitud no es paralelo a ninguno de los ejes, por lo tanto, entonces no va a ser fácil encontrar su diferencial de longitud. ¿Qué hay que hacer entonces? Encontrar sus proyecciones, las proyecciones en los ejes en los cuales estamos trabajando. Estamos trabajando en los ejes Z y Y. Entonces, su proyección en Y de ese diferencial nos va a dar un diferencial de y en Z también lo mismo. Haciendo su proyección, nos va a dar un diferencial de Z. ¿Qué hay que hacer entonces? Tenemos que sumar esas proyecciones con sus respectivos vectores unitarios. Nada más. Entonces, el diferencial de longitud tiene su proyección en Y, que sería el diferencial de Y, acompañado de su vector unitario J, más el diferencial de Z, acompañado de su vector unitario K. ¿Ya? Nada más. Listo, tenemos entonces el diferencial de longitud, ya lo tenemos. El campo magnético también ya lo tenemos. Solamente nos queda ahora hacer el respectivo producto vectorial. Entonces, el diferencial de longitud, producto vectorial del campo, sería lo siguiente. Colocamos nuestra determinante y JK y abajo los valores. Diferencial de longitud solamente tiene componentes en J y K. En I es 0, en J es diferencial de Y en K es diferencial de Z. El campo magnético solamente tiene componentes en el eje X. ¿Ya? Le vamos a colocar como una sola variable para no colocar toda la fórmula. Entonces aquí el campo magnético solamente tiene componente en el eje X, entonces por lo tanto vamos a colocarle solamente la B. B sin signo. Al momento de hacer el producto vectorial, vamos a reemplazar todos los datos con su respectivo signo. ¿Está bien? Entonces hacemos el producto vectorial. Realizando la operación, vamos a tener el siguiente resultado. Para ahí, vamos a tener el resultado, no, todo es cero. Cero y luego para J, fijémonos, 0 por 0, 0, menos eh, B por diferencial de Z. Este es componente J. Luego para acá tenemos datos, resultados, sí, también tenemos resultados. Para acá sería 0 menos B diferencial de Y componente K. Ya está, entonces arreglamos todo esto y nos queda lo siguiente. Esto es igual a menos B diferencial de Z componente J menos B diferencial de Y componente K. Podemos desarrollar esta operación, esto de acá. Podemos, podemos llevarlo, podemos simplificarlo.
Ahora reemplacemos los datos, simplifiquemos ese producto vectorial antes de reemplazar lo que es la fórmula. ¿Ven? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Escribimos de nuevo. Diferencial de longitud, producto vectorial del campo es igual a qué? A menos b, diferencial de y, a ver, de z, y el otro es diferencial de y. Menos b, diferencial de z, componente j, menos b, Auxiliar, diferencial. ¿no sería ¿Sí? positivo el b diferencial de z? ¿Dónde? El b diferencial de Ah, z. sí. Sí, sí, cierto, cierto, está bien. Aquí es positivo. Menos por menos, más. Más b diferencial de z, componente j, menos b diferencial de y, componente k. Entonces reemplacemos los datos. El, el B, el campo magnético, su fórmula era la siguiente. Era mu sub 0, intensidad 1 sobre 2pi, componente Y. Ya. Ahí igual creo que es positivo. Y acá es negativo lo que es la fórmula del campo magnético por el diferencial de Z. Sí, sí, aquí es positivo. Menos el campo magnético. Luego también hacemos lo mismo, reemplazamos el dato, mu sub 0, intensidad 1, 2pi por la variable Y. Esto es diferencial de Y. Aquí no nos olvidemos del signo. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos factorizar y dejar las variables. ¿Qué vamos a factorizar? Mu sub 0, intensidad 1 y el pi. Sería entonces mu sub 0 factorizamos, intensidad 1 y 2pi. Y adentro quedaría el menos diferencial de z, variable y, menos por menos más, diferencial de y, variable y. ¿Qué más nos estamos olvidando ahí? ¿Qué más nos estamos olvidando? Nos estamos olvidando de los vectores unitarios. Aquí es J y aquí es K. Ya, aquí lo mismo. Menos diferencial de Z, componente J y componente K. ¿Ya? Entonces, esto es el producto vectorial. Diferencial de longitud, producto vectorial, el K. Reemplazamos en la fórmula. La fórmula, fuerza magnética 1 es igual a la intensidad 2 por el producto vectorial que nos dio como resultado mu sub 0, intensidad 1, 2pi por menos el diferencial de z, variable y, componente j más el diferencial de y, variable y este es componente k. ¿Ya? Entonces ya tenemos todos los datos, solamente que tenemos unos diferenciales que tenemos que hacer su respectiva integración. No podemos dejarlo ahí. Aplicamos entonces lo que es la integral a las diferenciales y vamos a tener lo siguiente. Entonces aquí una integral y acá otra integral. La primera integral es respecto de z. Entonces respecto de z, ¿cuáles serían los límites? Vamos acá a la gráfica.
Si marcamos cada punto en coordenadas, vamos a tener lo siguiente. Este primer punto, su valor en Y sería 2 y su valor en Z sería 0. Esto es Y esto es Z. Y1, Z1. Y el punto de arriba, su valor en Y sería A más B, que es 2 más 5, 7. Y en Z sería, se desplaza a una altura D, que es de 7 metros. Esto es Y2, Z2. O puede ser lo inverso, arriba Y1 y abajo Y2. Eso depende de usted. Pero siempre tomemos en cuenta la dirección de la corriente. Fíjense que la dirección de la corriente es hacia arriba. ¿Ya? Ya está, entonces tenemos los dos puntos. Estamos integrando respecto de Z. Su valor inferior sería 0 y su valor superior sería 7. Entonces los límites de integración para diferencial de Z sería de 0 a 7. Entonces escribimos acá de 0 a 7. Luego tenemos para Y, el integral respecto de Y sería desde 2 hasta 7. ¿Ya? Entonces esos son los límites de integración. Lo que tenemos que hacer ahora es integrar. Pero si se fijan, hay un problema. En la primera integral, estamos integrando respecto de Z, pero aquí tenemos la variable Y. Y la variable Y en nuestro gráfico no tiene un dato definido, sino simplemente es una variable que va a adquirir varios datos. Pero ¿qué hacemos con esa integración? Tenemos que salvarla, tenemos que resolverla. No nos puede quedar esa variable. Ustedes fíjense, si lo hacemos por separado esto de acá, ustedes integran, integral de diferencial de Z va a ser Z. Hacemos su respectiva diferencia, 7 menos 0 nos va a dar 7. Pero esta variable Y va a estar ahí. ¿Por qué datos los reemplazamos? Y en el gráfico, lo que respecta a Y, tiene valores desde 2 hasta 7. Entonces, la variable Y ahí nos está molestando, nos está estorbando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cambio de variable utilizando lo que es eh, la fórmula de la recta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una de estas variables es dejarla en función de z, aplicando lo que es la ecuación de la recta, ¿ya? Nada más. Y de esa manera ustedes resuelven este tipo de problemas. ¿Cómo aplicamos la ecuación de la recta? Primero conozcamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la ecuación de la recta? Que se va a utilizar la diferencia entre dos puntos. Que nos dice que tenemos y menos y1 es igual a qué? A la diferencia entre y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Esa es la ecuación de la recta que conocemos desde otras materias, entre y x. Pero aquí estamos trabajando entre z y y. Entonces lo único que hacemos es cambiar esos valores. Y pasa a ser z y x pasa a ser y. ¿Ya? Entonces, arreglando esto sería entonces z menos z1 z2 menos z1 dividido sobre x2, y2 menos y1.
por y menos y1. ¿Qué hacemos? Reemplazamos datos. ¿Cuánto vale Z1? Z1 valía 0. Entonces igual a Z2 vale 7 y Z1 vale 0. Dividido sobre Y2 vale 7 y Y1 vale 2. Por Y menos Y1 que vale 2. Hacemos las operaciones y tenemos lo siguiente. Z es igual a 7 sobre 7 quintos por Y menos 2. Distribuimos ese 7 quintos. Sería entonces Z es igual a 7 quintos Y por menos 7 quintos sería 14 quintos. ¿Ya? Y esta es nuestra ecuación de la recta. Esta es nuestra ecuación de la recta. ¿Ya? La primera opción que podemos hacer, este diferencial de z, eh, la variable y la dejamos en función de z. Con esta ecuación de la recta podemos despejar y dejarlo en función de z. ¿Ya? Sería una de las opciones. Pero la más recomendable es esa ecuación de la recta, derivarla para que se vuelva más sencilla y reemplazando, la podemos reemplazar en la fórmula y se vuelve más sencillo lo que es el cálculo. Fíjense, si derivamos, vamos a tener lo siguiente. La derivada de z va a ser dz. Entonces igual a 7 quintos y. La derivada de todo eso nos va a dar 7 quintos derivada de y. Y la derivada de una constante, esto nos va a dar 0. Entonces la derivada de z va a ser igual a 7 quintos derivada de y. Fíjense que esto es más sencillo que aplicar la ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque esta diferencial de z pasaría a ser 7 quintos diferencial de y. Esto de acá lo reemplazamos en la derivada de z. Esto de acá pasamos y lo reemplazamos en la derivada de z. Y de esa manera, ahora arreglamos lo que es esta integral. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. Fuerza magnética 1 es igual a intensidad 2 mu sub 0, intensidad 1, dividido sobre 2pi por la nueva integral. En este caso sería el negativo, nuestra integral, nuestro diferencial de z sería 7 quintos, 7 quintos diferencial de y sobre la variable y. Para que no se confunda dónde salió todo esto, vamos a arreglarlo. Quedaría lo siguiente. La integral 7 quintos diferencial de y dividido sobre la variable y. Aquí la componente j se mantiene, más la otra integral diferencial de y sobre la variable y esto sería componente k. ¿Ya? Ahora, la segunda integral estaba respecto de 2 y 7. Ahora que hemos pasado de diferencial de z a diferencial de y, también tomamos esos límites, los límites para el eje y, que serían de 2 hasta 7. Y de ahí lo que nos queda es solamente hacer la respectiva integral y luego multiplicar por la constante de afuera. Fuerza magnética 1 es igual a la corriente 2 que es de 22 amperes por mu sub 0 que es 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad 1 que es 15 amperes dividido sobre 2pi por
Resolvemos la integral. ¿Cuánto nos da de resultado? Intensidad 1,15 y el otro es 22. ¿Estamos bien? Por la primera es 7 quintos. 7 quintos Recording in progress. Entonces estábamos resolviendo la integral. La integral del diferencial de y sobre y va a ser un logaritmo natural. Logaritmo natural nos da logaritmo natural entre 7 y 2. Entonces componente j más lo mismo, logaritmo natural entre 7 y 2. Esto es componente k. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Solamente reemplazamos. Primero calculamos todo esto y luego lo multiplicamos por cada componente. Y ahí vamos a tener el resultado de la fuerza magnética. Calculen por favor ese resultado. Fuerza magnética 1 es igual a... ¿Y cuánto nos da? A mí me salió menos 3,3 por 10 a la menos 5. La componente J, menos 3. Ah, no, perdón, menos 1,15. Me voy a confundir. Menos 1,15 por 10 a la menos 4, el componente de J. Ya.
Entonces menos 1,15 por 10 a la menos 7 Menos 4. a la menos 4. Esto es componente J. Más la otra componente. Sale 8,23 por 10 a la menos 5. 8,23 por 10 a la menos 5. Esto es componente K. Como estamos calculando fuerza magnética, la unidad sería Newton. Y cruzándolo entre paréntesis sería 0 en X, en Y sería menos 1,15 por 10 a la menos 4 y en Z sería 8,23 por 10 a la menos 5. Esto es Newton. Fíjense, según los datos de resultado, me dice que Y es negativo y Z es positivo. Eso quiere decir que nuestra fuerza magnética tendría la siguiente dirección. Si Y es negativo, primero iría hacia Y negativo y luego en Z sería positivo. Por lo tanto, mi fuerza magnética 1 tendría esa dirección. Vamos y lo explicamos, lo vemos en nuestra gráfica. Entonces, si ustedes se fijan aplicando las reglas de la mano derecha, vamos a sacar esa dirección. Entonces, con su mano tenemos lo siguiente, tenemos que el índice va a ser la corriente, nuestro dedo mayor va a ser el campo magnético y nuestro pulgar es la fuerza magnética. ¿Sí? Entonces, fíjense, corriente, esto es el campo magnético y hacia arriba sería la fuerza magnética. Entonces, ustedes pueden corroborar eso. Siguiendo la dirección de la corriente en la primera sección, va hacia arriba. Luego, el campo magnético es entrante hacia adentro. Y por último, la fuerza magnética sería perpendicular. Y corresponde esos valores. Tiene valores negativos en Y valores positivos en Z. Entonces, eso quiere decir que nuestro resultado está bien. Hemos calculado un resultado con las mismas direcciones, aplicando la regla de la mano derecha. ¿Ya? Eso sería entonces el primer cálculo para la sección oblicua. Entonces, toda sección oblicua, como ustedes la vean, sí o sí vamos a tener que calcular la ecuación de la recta y hacer un cambio de variable. No hay más solución. ¿Está bien? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? Auxiliar, una pregunta. ¿Por qué dijo que el componente iba a ser negativo del I? O sea, menos. ¿Por qué le dio menos I en el campo? ¿Me lo puedes repetir, por favor? En el eje X, ¿por qué el campo magnético era negativo? Sí, ¿por qué le salió menos I? Ah, ya. Por la gráfica. Si nos fijamos en la gráfica, ¿quién produce el campo magnético? Va a ser este cable azul.
Siempre el cable que se encuentra al lado derecho o alejado del cable doblado, del rectángulo, del triángulo, depende del problema, siempre va a ser ese cable el que va a producir el campo magnético. Ya, entonces fíjate que el cable azul, su dirección de la corriente es hacia arriba. Entonces es hacia arriba. Entonces si es hacia arriba, en el lado derecho, ¿cuál crees que va a ser el sentido del campo magnético? Sabemos que el campo magnético alrededor de una corriente siempre tiende a girar en sentido antihorario, según la dirección de la corriente. Entonces, si es en sentido antihorario, en el lado derecho el campo magnético estaría entrando. Y eso es lo que sucede en este gráfico de acá. Para el perpendicular a este plano ZY, el campo magnético es entrante, ¿ya? Si Z es hacia arriba y Y es a la derecha, entonces, ¿cuál es el tercer eje que nos falta? Nos faltaría X. Entonces, X es saliendo de la pantalla, hacia afuera de la pantalla. Entonces, todo vector que sigue la dirección del eje X positivo siempre va a tener lo que es el signo positivo. Pero si estamos en sentido contrario a X, ¿qué va a pasar? Que ese valor se tiene que agregarle un signo negativo porque está en dirección contraria al eje X. Y eso es lo que sucede con el campo magnético. El campo magnético es paralelo al eje X, pero en sentido contrario. Y es por eso que le agregamos el signo negativo. ¿Eso resuelve tu duda? Sí, gracias. Entonces, ¿Ya? ¿qué pasaría si nosotros cambiamos, digamos, los ejes y ponemos X y Y? Z seguiría siendo positivo, ¿no? En este caso. ¿O es conveniente que nosotros utilicemos Y y Z para este ejercicio? También podría ser Z positivo, solamente que tenés que respetar cómo es el sentido del sistema de coordenadas. Porque ¿qué va a pasar si vos le colocas X, y Y? ¿Ya? Estaría entonces, esto sería X y esto sería Y. El tercer eje, Z, sería entrante o saliente. Sería saliente, ¿no? Saliente. Igual te daría también este componente de campo magnético con un signo negativo. Porque si el cable pasara por Y positivo, también tienen que fijarse mucho en el sentido de la corriente. Tenemos el cable que pasa por y el sentido de la corriente es hacia arriba. Entonces, en el plano XY, el campo magnético va a ser entrante, contrario, en sentido opuesto a la dirección del eje Z. Tendrías un campo magnético negativo paralelo al eje Z, que sería componente K. Nada más. Eso si la corriente va hacia arriba. Pero si la corriente va hacia abajo, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo contrario. Si la corriente va hacia arriba, perdón, hacia abajo, ¿qué va a suceder? El campo magnético en el lado derecho va a ser saliente. ¿Eso qué quiere decir? Que está en la misma dirección que el eje Z, por lo tanto, tendría que ser positivo. Ya, nada más. Ya, entonces, cuando tenga este tipo de problemas, cuando el campo magnético cuando la dirección de la corriente sea hacia abajo,
traten de que el eje tenga la misma dirección que la corriente respecto al cable que produce el campo magnético. Por el tema de los signos, va a haber problemas luego con los signos, van a ver si hacen otros ejercicios y mantienen este tipo de sistema de coordenadas, van a tener problemas con los signos. Entonces, yo les aconsejaría que si la corriente va hacia abajo, entonces su eje también vaya hacia abajo. Ustedes tienen que acomodarlo. Eso quiere decir, fíjense, si la corriente va hacia abajo, entonces trato de que mi eje también vaya en la misma dirección que la corriente y tendría que arreglar lo que es nuestro sistema de coordenadas. Entonces, la corriente va hacia abajo, entonces veo que mi eje que va paralelo a la corriente también vaya hacia abajo. ¿Y cómo arreglo esto? Tratando de que este eje sea, puede ser este X y este puede ser Y el tercer eje sería Z. ¿Ya? Nada más. Entonces, sigamos con la siguiente sección. Vamos con la sección 2. Calculemos entonces la fuerza magnética. Vamos con la segunda sección. Aplicamos entonces la fuerza magnética. Fuerza magnética 2 es igual a la intensidad 2 por la longitud 2 producto vectorial del campo magnético 1. Entonces analicemos, vemos, sacamos, entonces calculamos entre estos dos puntos el campo magnético es constante en esta sección número 2. ¿Qué dicen ustedes? Tenemos el primer punto que es Y. ¿Cuánto sería Y? Esto es Y7. Y el segundo punto es Y. ¿Cuánto era C? ¿Cuánto que ahora le habíamos dado? Era de 3. 7 más 3 sería 10. Entonces, para los dos puntos en la sección número 2 Y, entonces es diferente. Eso quiere decir que el campo magnético en esta trayectoria está variando. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a tener que calcular, vamos a tener que sacar un diferencial de longitud 2. Entonces, nuestra fuerza magnética pasa a ser intensidad 2, diferencial de longitud 2, producto vectorial del campo magnético 1. Aquí solamente nos restaría encontrar el diferencial de longitud 2. Este diferencial de longitud 2, haciendo proyecciones, solamente tiene componente en el eje, en el eje Y. En el eje Z no tiene nada. Entonces, solamente sería diferencial de Y, componente J. ¿Listo? Ya está ahí la fuerza magnética, el campo magnético ya lo tenemos, sabemos que es mu sub 0, intensidad 1, 2pi por Y
componente I. Componente I es negativo. Ahora, con el ingeniero, ¿cómo quedaron con el tema de los signos? ¿El diferencial de longitud les coloca el respectivo signo o solamente lo toma como positivo? ¿Vieron ese tema? ¿No? Ya, entonces vamos a tomarlo. Vamos a colocar su respectivo signo, ¿ya? Igual, de todas maneras, también el diferencial de longitud, según la dirección de la corriente, tiene un signo positivo. Entonces ya tenemos el campo magnético, el diferencial de longitud, hacemos su respectivo producto vectorial. Diferencial de longitud, producto vectorial del campo. Entonces, I, JK, las componentes, 0 en X, diferencial de Y y 0 en K. El campo magnético tiene solamente componente en el eje, en el eje X. Cero lo demás, cero. Realizando las respectivas operaciones, solamente tenemos valores tenemos en I va a ser cero, en J también va a ser cero, solamente tendríamos en el eje K. La componente K sería entonces cero menos P diferencial de Y, y esto es componente K. Entonces, el diferencial de longitud, producto vectorial del campo magnético, solamente tiene componente en K. B por diferencial de Y, componente K. Reemplazamos datos, que sería menos, mu sub 0, intensidad 1, intensidad 2, no, esto es intensidad 1, perdón, intensidad 1 sobre 2pi. Intensidad 1, 2pi por Y por el diferencial de Y componente K. Que nos falta acá el signo negativo. Vamos a colocarlo en otro color para que se diferencie. Entonces, realizando las operaciones, esto me va a dar un signo positivo y el diferencial de longitud 2 producto del campo, va a ser mu sub 0, intensidad 1, 2pi y diferencial de Y. Componente K. ¿Listo? Reemplazamos en la fórmula. Fuerza magnética 2 es igual a intensidad 2 por mu sub 0, intensidad 1 sobre 2pi por el diferencial de Y sobre Y, componente K. ¿Qué nos queda realizar ahora? La respectiva integración. Estamos integrando respecto de Y, entonces el primer punto sería entre 7 y 10. Entonces, realizamos lo que es el reemplazo de datos y el cálculo de la integral. Es igual sencilla. No es necesario una HP ni una text. Entonces, esto me da que la fuerza 2 es igual a intensidad 2, que es 22 por 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad 1, que es 15 dividido sobre 2pi por la integral de esto, que me da el logaritmo natural entre 10 y 7, componente K. Multiplicamos todo eso y me va a dar la fuerza magnética número 2 positiva. 22 por todo eso, componente K. Calcúlenlo, por favor.
¿Ya lo calcularon? ¿Le salió? Sale 2,35 por 10 a la menos 5. 2,35 por 10 a la menos 5. Componente K. ¿Listo? Unidad Newton. Entre paréntesis sería 0 en X, 0 en Y y 2,35 por 10 a la menos 5 en Z. Newton. Fíjense, solamente tenemos componente Z positivo. Esto quiere decir que la fuerza magnética 3 va en dirección a Z positivo. Esto sería la fuerza magnética 2. Entonces, si ustedes aplican regla de la mano derecha, van a coincidir o van a demostrar que esa es la verdadera dirección. La fuerza magnética número 2 sobre el cable número 2 o la sección número 2 es hacia arriba. ¿Ya? Y coincide con el dato que hemos calculado y su signo. Vamos entonces con la última sección, la número 3. Entonces aquí aplicamos fórmula. Fuerza magnética 3 es igual a intensidad 2 por la longitud 3 producto vectorial del campo magnético 1. Entonces analicemos, tenemos dos puntos. Entre estos dos puntos vamos a tener que el primer punto y el segundo punto coinciden en Y que tiene el valor de 10. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo magnético sobre la sección número 3 va a ser constante. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar va a ser esta. No vamos a utilizar la que lleva el diferencial de longitud. ¿Qué tendríamos que calcular? ¿Cuánto vale esa longitud y cuál es su dirección? ¿Ya? Entonces, la longitud 3 si ustedes aplican lo que es diferencia de puntos, vamos a tener lo siguiente. El primer punto, según nuestro sistema de coordenadas, valdría lo siguiente. Hacemos la diferencia de puntos para que vean de dónde es que salió. Además, por tema de prueba. Entonces, como solíamos calcular el primer punto, este punto de acá lo voy a llamar 1 y este el punto 2. ¿Ven? El punto 1, según nuestro sistema de coordenadas, sería en X, siempre va a ser 0, en Y va a ser 10 y en Z va a ser 7. El quedado que dé 7. El otro punto, 0 en X, en Y sería 10 y en Z sería 0. Entonces, L3 es la diferencia entre el punto 2 menos el punto 1, según la dirección de la corriente. Entonces, realizando la respectiva diferencia, me da que L3 es 0 en X, 0 en Y y 7 menos 7 en Z. Fíjense, hacemos la respectiva diferencia, menos 7 en Z. Luego, ¿cuál es el campo magnético en ese punto? Tenemos que calcularlo. Sabemos que el campo magnético es mu sub 0, intensidad 1, sobre 2pi por Y. Entonces, Y no va a variar. Entonces, solamente tenemos una sola Y. Tenemos que calcular entonces cuánto vale ese campo magnético para ese punto. ¿Qué más nos falta aquí? Nos falta la componente que es I y que esto es negativo. Entonces reemplazamos, tenemos
4pi por 10 a la menos 7 por intensidad uno que es 15 dividido sobre 2pi por y, que en este caso vale 10, y esto es componente y. Calculemos entonces cuánto vale ese campo magnético para ese punto. ¿Cuánto me da de resultado? ¿Cuánto les da? Si se simplifican, esto me queda 2. Aquí sería 1,5 por 2, 3. 3 por 10 a la menos 7. Confirmen eso. 3 por 10 a la menos 7. Y esto es Tesla. ¿Qué sale eso? ¿Alguien confirma ese dato? Sí, ¿Ya salió? eso sale. Ya. Entonces ya tenemos el campo magnético. Esto entre paréntesis sería 3 por Ah, 10 a la pero menos. sale negativo. Ah, sí, sí. En X sería 3 por 10 a la menos 7, 0 en Y y 0 en Z. No nos olvidemos del signo negativo. Ahí está el signo negativo. Ya lo que queda es solamente hacer el producto vectorial. L3 por el campo magnético 1. Entonces la longitud solamente tiene datos en Z, 0 en X, 0 en Y y menos 7. Y el campo magnético solamente en X, menos 3 por 10 a la menos 7. Lo demás es 0, 0. Hacemos la respectiva operación y vamos a tener lo siguiente. Sería en I, si nos fijamos en I, vamos a tener datos, no, 0 en J. En J, sí, en J hay resultados, sería 0 por 0, 0 menos 7 por 3, 21, menos por menos más, 21 por 10 a la menos 7. Y este es componente J. En K, en K es 0. Entonces solamente tenemos dato en J. Entonces, L3, producto vectorial del campo 1 es igual a 21 por 10 a la menos 7 J. Ya, ese es el resultado. Ahora lo que nos queda es reemplazar en la fórmula. Fuerza magnética 3 es igual a la intensidad 2, que vale 22 por 21 por 10 a la menos 7 J. Eso es el producto vectorial. Resultado de L y el campo magnético. Realizamos la respectiva multiplicación y tenemos 22 por 21. Eso me da
4,62 por 10 a la menos 5. 4,62 por 10 a la menos 5 J y la unidad Newton. Entre paréntesis, esto me da lo siguiente. 0 en X, 4,62 por 10 a la menos 5 y 0 en Z. Viendo los datos me dice que solamente tenemos valor en Y y positivo. Eso quiere decir que la fuerza magnética tendría que ir en sentido positivo, ¿ya? Entonces, la fuerza magnética iría a ese lado, la fuerza magnética 3. Entonces, en el gráfico tendría que ir para ese lado. Entonces, ustedes aplican la regla de la mano derecha y les va a coincidir ese sentido. ¿Qué nos queda ahora? Solamente la suma de las tres fuerzas magnéticas. Fuerza magnética resultante es igual a la suma de la fuerza magnética 1, la 2 y la 3. ¿Ya? Y eso ustedes lo harían en casa. ¿Ya? Solamente nos queda eso y ese sería el resultado de este problema. Nada más. Este problema es sencillo, solamente que si tenemos un cable doblado se hace un poco más extenso. Ya si son cables horizontales o verticales, el cálculo es sencillo. Nada más. Hasta aquí dudas, preguntas. No hay más dudas, preguntas. Concluimos lo que es la clase de hoy día. Nos veremos para mañana, en lo que es ya cálculo de campo magnético para cables finitos. Ya hablaremos si eso en una clase presencial. El anterior sábado creo que hicimos el cálculo del campo magnético para cables finitos. El procedimiento es sencillo, es lo mismo que campo eléctrico, el mismo procedimiento, solamente que aquí entra lo que es el producto vectorial. ¿Está bien? Eso sería entonces todo por ahora. Nos vemos mañana. Chau, chau. Recording stopped.